Muy buenos días, alumnos, alumnas de aquí de la carrera de licenciatura en administración, ya sexto cuatrimestre. Bueno, el día de hoy vamos a ver ya el último tema de la materia de finanzas, que más que nada este último tema se refiere al análisis financiero. Ya anteriormente habíamos visto herramientas que nos permiten analizar financieramente a la empresa, como es el método horizontal, el método vertical, que es a través de porcentajes y a través de tendencias. ¿Sí? Cómo se comportaba cada cuenta, cuál era que subía y bajaba, y cuál era el comportamiento de las tendencias, si era algo bueno, malo, etc. Ahora nos vamos a centrar en un tema llamado razones financieras. Y para ello les voy a pasar este documento que obtuve de internet. ¿Sí? Este documento de internet lo leí y se me hizo muy completo y adecuado para ustedes, para que conozcan un poco más sobre estas herramientas que sirven también para analizar a la empresa financieramente hablando, ¿no? A estas herramientas se le llaman razones financieras, ¿sí? Estas razones financieras nos permiten obtener indicadores del desempeño de la empresa dependiendo en varias áreas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber sobre la liquidez de la empresa, podemos utilizar las razones financieras. Si queremos saber cuál es el grado de endeudamiento, si tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones, etcétera, también podemos utilizar razones financieras que nos dan parámetros para saber si está, qué tipo de nivel de endeudamiento tiene. También de rentabilidad, qué tan rentable es el negocio, la empresa financieramente hablando. Entonces, también existen indicadores que nos permiten medir la rentabilidad, así como la productividad, el crecimiento y la actividad del negocio. Entonces, lo que vamos aquí a ver van a ser razones financieras, que como su nombre lo dice, una razón son divisiones. Vamos a dividir cuentas con cuentas para sacar números que nos permitan medir, ya sea en el desempeño de liquidez, en el endeudamiento, en la rentabilidad, en la productividad, crecimiento y actividad de negocio. Bueno, este documento se los comparto y se los voy a compartir ahí en el Classroom, así como este video para explicar un poco más a detalle sobre qué es lo que habla este documento y quede un poquito más claro. Como quiera, aquí viene todo redactado de una buena manera para que sea entendible, pero como quiera, yo aquí les voy a dar una vista guiada a este documento. Lo importante es que una vez que entiendan este documento, lo lean, lo apliquen en los ejemplos que ya hemos hecho, tanto en el ejemplo número 1 y el 2 que ya han estado trabajando durante las 2 semanas anteriores, ¿no? Pero ya en esos 2 ejemplos aplicar lo que son las razones financieras. Bueno, vamos a empezar, ¿no? El uso de las razones financieras requiere una correcta aplicación e interpretación para que den resultados. De lo contrario, las razones no tuvieran sentido aplicarlas. Bueno, es importante siempre calcularlas de una manera correcta e interpretarlas sobre todo, ¿no? Las razones financieras son relaciones entre dos o más conceptos, rubros o renglones que integran los estados financieros. Estas se pueden clasificar en muy diversos puntos de vista. Bueno, aquí este autor los clasifica como razones financieras a corto plazo, que tiene que ver con la liquidez de la empresa, con la actividad de la empresa y con el rendimiento. Y a largo plazo con su nivel de endeudamiento, la productividad y de crecimiento. Como quiera, nosotros vamos a ver cada una, ¿verdad? Y cuáles son las razones que componen cada una de estas secciones, ¿no? Las razones a corto plazo. Estas razones tratan de analizar aspectos tales como la capacidad de pago, pero a corto plazo, la recuperación de la cartera de clientes, la rotación de inventarios, la frecuencia con que la empresa paga sus compromisos a los proveedores, la rentabilidad del capital de trabajo, etc. Entonces, cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de las operaciones a periodos menores a un año, ¿no? ¿Qué tan rápido rota el inventario en un año? ¿Qué tan rápido cobramos nuestras cuentas por cobrar al año? ¿Sí? ¿Qué tanta dinero tenemos a corto plazo para poder cumplir con nuestras obligaciones con nuestros proveedores que nos venden nuestra materia prima? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cada una de estas, ¿no? Primero de liquidez, luego de actividad y luego de rendimiento, así para que tengamos un orden, ¿no? Esta es la estructura y esta es la estructura que vamos a seguir para estudiar. Primero vamos a ver lo de que son de liquidez. Y nos dice las razones de liquidez. La finalidad de este grupo es analizar la capacidad de pago de la empresa
en el corto plazo. Y los niveles de circulantes. Liquidez, capacidad de pago a corto plazo. Entonces, cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de cuál es la capacidad de la empresa para hacer pagos a las obligaciones a corto plazo que tienen, principalmente a través de deudas a menores de un año, o estamos hablando aquí normalmente de los proveedores. En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero, en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuando más fácil es convertir un activo en dinero, más líquido se dice que es. A título de ejemplo, un activo muy líquido es el depósito en un banco, que su titular en cualquier momento puede acudir a la entidad y retirar el mismo, o incluso también puede hacerlo a través de un cajero automático. Por el contrario, un bien o un activo poco líquido puede ser un inmueble en el que desde que se decide venderlo o transformarlo en dinero hasta que efectivamente se obtiene el dinero por su venta puede haber transcurrido un tiempo prolongado. Liquidez. Se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros en una entidad a su vencimiento. Lo anterior está asociado a la facilidad con la que un activo es convertible en efectivo para una entidad. Sirve al usuario para medir la adecuación de los recursos de la entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo en corto plazo. Bueno, vamos a ver un poquito nuestro libro de Administración Financiera, correlación. Aquí lo tenemos. Estábamos viendo nuestro tema, que es análisis de estados financieros, herramientas de análisis, y estábamos viendo, pues por ejemplo, aquí teníamos, me lo pongo, aquí, sí. Aquí tenemos primeramente nuestras cuentas de activo. A ver si puedo ponerlo hasta acá y de este lado. Bueno. Cuando hablamos de liquidez, hablamos principalmente de las cuentas que se convierten rápidamente en efectivo. En este caso, las cuentas que se convierten rápidamente en efectivo ya sabemos que son las cuentas que se componen del del activo circulante principalmente, que serían las de efectivo, las inversiones temporales, las cuentas por cobrar, inventarios y otros activos circulantes. Todos estos son fáciles de convertir en efectivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liquidez, estamos hablando ¿qué tan rápido podemos convertir estas en dinero para yo poder pagar mis deudas a corto plazo? ¿Y dónde vienen mis deudas a corto plazo? Pues en el pasivo circulante, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro pasivo circulante, ¿sí? Principalmente lo que son cuentas por pagar, ¿sí? Que son pagos a proveedores, y otros pasivos a cuentas por pagar o corto plazo, ¿no? A corto plazo. Principalmente nos estamos hablando de eso. Dice, en general la liquidez de un activo es contrapuesta a la rentabilidad que ofrece el mismo, de manera que es probable que un activo muy líquido ofrezca una rentabilidad muy pequeña. Bueno, eso lo vamos a analizar más adelante. Un activo líquido tiene algunas o varias de las siguientes características. Puede ser vendido rápidamente. 2. Con una mínima pérdida de valor. 3. En cualquier momento. La característica esencial de un mercado líquido es que en todo momento hay dispuestos compradores y vendedores. Solvencia. Capacidad para generar ingresos en un futuro y en consecuencia para pagar compromisos, ¿sí? La liquidez, acuérdense que qué tan rápido yo puedo convertir mis activos o lo que yo tengo en efectivo para saldar mis deudas. Pero la solvencia se refiere a la capacidad que yo tengo para generar ingresos. O sea que eso ya tiene que ver con la operación de negocio. ¿Sí? ¿Qué capacidad tengo yo para generar ingresos en un futuro y en consecuencia yo poder pagar o cumplir con mis obligaciones o compromisos a largo plazo? ¿Sí? Estamos hablando aquí de largo plazo. Solvencia. Estabilidad financiera. Se refiere al exceso de activos sobre pasivos y por lo tanto a la suficiencia de capital contable en las entidades. Sirve al usuario para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y de la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones. La solvencia es prácticamente activo menos capital. Activo menos pasivo es igual a capital. O sea, todo lo que yo poseo
que me genera ingresos. Se entiende por solvencia la capacidad financiera o capacidad de pago de la empresa para cumplir sus obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con los que cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o sea, una relación entre lo que la empresa tiene y lo que debe. ¿Sí? ¿Qué es lo que la empresa tiene? Sus activos. ¿Qué es lo que debe? Los pasivos. Entonces es una relación entre los activos, entre los pasivos. Para que una empresa cuente con solvencia debe estar capacitada para liquidar los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos y demostrar también que mediante el estudio correspondiente que podrá seguir una trayectoria normal que le permita conservar dicha situación en el futuro. Se debe diferenciar el concepto de solvencia con el de la liquidez, debido a que la liquidez es tener el efectivo necesario en el momento oportuno que los permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos. Solvencia es contar con los bienes y recursos suficientes para respaldar los adeudos que se tengan contraídos, aun cuando estos bienes sean diferentes al efectivo. Esa es la diferencia entre los dos. Es decir, liquidez es cumplir con los compromisos y solvencia es tener con qué pagar esos compromisos. ¿Sí? Liquidez es que tenga el dinerito, ¿no? Tengo el dinero, tengo los billetes para pagar. Y la solvencia es que tengo es tener con qué pagar, o sea, a pesar de que a lo mejor no tenga el dinero, tengo activos, ¿sí? Como maquinaria, bienes muebles e inmuebles, que yo podría utilizar para poder pagar esos compromisos, ¿no? También lo anterior nos conduce a que la solvencia es la posesión de abundantes bienes para liquidar deudas, pero si no hay facilidad para convertir estos bienes en dinero en efectivo para hacer los pagos, entonces no existe la liquidez. ¿Sí? Todo negocio que tiene liquidez es solvente, pero no todo negocio solvente tiene forzosamente liquidez. ¿Sí? Los acreedores a corto plazo fijarán su atención en la solvencia financiera de la empresa. Bueno, vamos ya a ver las razones, principalmente las razones de liquidez. ¿Sí? Aquí empezamos las razones de liquidez. La primera razón de liquidez es la razón de capital de trabajo. ¿Cómo se obtiene? Simplemente activo circulante menos pasivo circulante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos en este caso? Aquí tenemos nuestra calculadora. Vamos a sacar aquí la calculadora. ¿Sí? Y yo quiero sacar la razón de capital de trabajo. Entonces, aquí voy a poner mi calculadora, aquí arriba. Entonces tenemos que para calcular la razón de capital de trabajo tengo que hacer esta operación. Activo circulante, ¿cuánto es mi total de activo circulante? Por ejemplo, quiero sacar del 2004, 3.821. Entonces, 3.821 menos el pasivo a corto plazo, o mejor dicho, el pasivo circulante. Si nos vamos aquí abajo en la parte de los pasivos, aquí tenemos total de pasivos circulantes, 2.870. Menos 2.870. Eso nos da 951. Y aquí dice, determina la cantidad de recursos de fácil conversión en efectivo, que se puede considerar propia y que mantiene su rotación, y que mediante su rotación se obtienen ingresos. Este tipo de cifras puede no servir para comparar los resultados con otras empresas, pero es de suma utilidad para el control interno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos lo suficientemente líquidos. Si el número es positivo, quiere decir que nosotros somos suficientemente líquidos para poder cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Ahora, razón circulante. ¿Sí? Activo circulante entre pasivo a corto plazo. ¿Qué es lo que se hace aquí? Al contrario de que yo hice aquí la resta, lo que se hace ahora es una división. ¿Sí? Entonces sería activo circulante 3.821 entre pasivo a corto plazo, pasivo circulante, que sería, aquí está, total de pasivos circulantes, 2.870 entre 2.870, y eso nos da 1.33. Indica la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus compromisos a